del movimiento al socialismo. Muy preocupante porque ahí se denota que la crisis y la presión gubernamental de parte del Ejecutivo, primero, para no hacer valer los resultados del 21F y segundo, para habilitar la repostulación de Evo Morales, me imagino que ha sido grande y lo voy a entender por este lado que doña Katia Uriona ha sido muy valiente y se ha evitado tener presiones posteriores, incluso problemas por querer habilitar a Evo Morales de manera ilegal, ¿no? Uriona, mediante la carta que la dirige al vicepresidente, hace conocer su renuncia porque lo que ella dice, en el último tiempo la sala plena está sumida en un estancamiento en la toma de decisiones y está resguardando la institucionalidad, principios y valores. Claro, nosotros en algún momento denunciamos, en el momento de la elección de estos vocales, que habían incluso Ildefonso Mamani, que es el sobrino de Pastor Mamani, uno de los que era presidente de la Corte Suprema de Justicia, tiene fotos pegando afiches, pintando para el MAS en Potosí. Igual no nos hicieron valer. La otra señora, creo que es Cruz, también de tendencia masista, y obviamente la otra persona que ha sido elegida por el presidente. Entonces ahí se tiene 3 contra 2. Estaría Costas, que también tiene cercanía al gobierno, pero es un poco más transparente, y Sandoval. Como verás, si hay una mayoría masista que pueden hacer lo que quieran manejando la democracia en nuestro país. Yo decía esta mañana que si has renunciado de los principales, el presidente y la presidenta y el vicepresidente, deberían irse todos y hacer una elección rápida de nuevos vocales de los que fueron postulantes para el Tribunal Electoral. Se tiene la lista, los currículums, se tiene todo preparado en el Congreso y tranquilamente se puede sacar a los que sacaron mejores notas y reemplazar a los que se vayan, pero que se tendrían que ir todos, porque aquí hay culpabilidades, Jimena. El tema de que hable que no hay ese entendimiento quiere decir que el Tribunal está en una crisis complicada. Al pedir reestructuración del Tribunal Supremo Electoral, ¿alcanzan los tiempos establecidos? Generalmente son 90 días, ¿no?, para elegir, pero si somos un poco más inteligentes en el Congreso, porque nos toca a nosotros, tenemos una lista de postulantes que tienen su puntuación. Estos supuestamente han sido los mejores, pero pongamos a los que le siguen, que no pertenezcan a ningún partido político y sepan llevar un proceso electoral de manera transparente. Si tú te has dado cuenta, todos los del MAS han hablado, no, igual, que no, igual hay quórum. O sea, no les interesa que el Tribunal Electoral goce de buena salud y tenga sus 7 participantes, sino que haya quórum para hacer lo que quieran en tema electoral, ¿no? Hemos leído las reacciones, 3 expresidentes, por ejemplo, ven crisis y riesgo de sometimiento de esta instancia al gobierno para validar la repostulación ilegal de Evo Morales a un nuevo mandato presidencial. Agradezco, ya llegó al set el senador por el MAS, don Efraín Chambi. ¿Cómo está, senador? Buenas noches. Jimena, muy buenas noches. Es siempre un gusto estar aquí en su programa. Un saludo cordial al diputado Barral y a los televidentes del prestigioso programa. Mil disculpas por la demora. Lo importante es que usted llegó. La carta de Katia Uriona, textual en la carta de renuncia, dice que la sala plena está sumida en un estancamiento en la toma de decisiones en el marco del resguardo a la institucionalidad, principios y valores. ¿Qué piensa usted como senador del Movimiento al Socialismo en esto? Primero, atribuir a una decisión estrictamente personal de Katia Gumucio. Uriona. Katia Uriona. Bueno, pues se respeta la postura y la posición que ha adoptado la señora Katia Gumucio. Pero sí yo puedo referir algunos aspectos referidos al órgano electoral como tal, si me permite. Yo remití justamente la pasada semana una nota al órgano electoral, donde el órgano electoral ha estado emitiendo un reglamento y justamente nosotros hemos tomado atención de este reglamento. Senador, permítame, por favor, al argumentar la señora Katia Uriona estancamiento en la toma de decisiones en el marco del resguardo a la institucionalidad, principios y valores, es un argumento, no es un tema personal.
¿O usted sí considera que es un tema estrictamente personal? Yo sí consideraría que es un tema estrictamente personal desde mi punto de vista. A pesar de que ella ha remarcado esta situación. Bueno, yo no podría emitir un criterio sobre una postura muy personal de Katia Gumucio, pero sí Katia Uriona, pero sí puedo emitir una postura respecto a la institución como órgano electoral. Pasa que el órgano electoral sacó una resolución el 29 de agosto, un nuevo reglamento. Ya en anterioridad a esta fecha, el órgano electoral de alguna manera estaba limitando, inclusive prohibiendo la celebración de matrimonios los fines de semana. Solamente los registros civiles, usted averigüe, pueden casarse de lunes a viernes y en las oficinas del registro civil. Se estaban cortando los matrimonios en los domicilios, los sábados y domingos. Usted sabe que la población boliviana habitualmente está acostumbrada a casar un sábado, un domingo, con presencia de familiares en el domicilio. Nos detectamos este aspecto del órgano electoral. Y es un tema que no lo conoce la población. Y yo, como CONALJUVE, generamos una nota reclamándole esta postura a la señora Katia Gumucio al órgano electoral, como presidente del órgano electoral en ese entonces. Entonces, generaron este tipo de aspectos. Además, en este reglamento se pretende centralizar las oficinas del registro civil a poblaciones mayores de 10.000 habitantes, ¿no? Por ejemplo, en Cochabamba tenemos Vila, Chiñata, entre otros municipios, no me acuerdo muy bien que donde llegó el reclamo, se han cerrado las oficinas del registro civil, ¿no? Y de alguna manera pretenden centralizar a los centros más poblados mayores de 10.000 habitantes. Yo, por ejemplo, soy de un pueblo que se llama Andamarca, donde hay 500 habitantes que viven allá. Siempre hubo registro civil y lo existe ahora, pero con este reglamento ya no podrá haber un registro civil en ese municipio. Entonces, ¿qué refiero? El órgano electoral de algún momento ha estado en estas situaciones que definitivamente no entendemos, ¿no? Pero ojalá esta denuncia de la señora Katia Gumucio de alguna manera redireccione estos temas, ¿no? Que de alguna manera respete los usos y costumbres, la tradición del pueblo boliviano, que nosotros en su momento hayamos detectado. Sí puede emitir un criterio respecto al accionar del órgano electoral que hemos visibilizado al presente, ¿no? Como un sector como es las juntas vecinas al que representa la Asamblea Legislativa Plurinacional. Senador, con la salida de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona, y del vicepresidente José Luis Exeni, por salud, porque él sí argumenta por salud, sí, esta instancia ha quedado descabezada, con solo 5 vocales que forman el quórum, ante situaciones como, por ejemplo, el proceso de elecciones primarias en curso. Hay incertidumbre según algunos sectores. ¿Para el movimiento al socialismo no hay nada de ello? No creo que haya una crisis, se pretende interpretar de esa manera. El Tribunal Electoral debe continuar. Hay suplentes que seguramente van a asumir la titularidad en los próximos días probablemente. Entiendo que las denuncias irrevocables de la señora Katia Gumucio. Yo no quiero cuestionar ni mucho menos emitir un criterio respecto a la postura personal de la señora Katia Gumucio, ¿no? Sin embargo, creo que es el momento que el órgano electoral reconduzca su actitud a las verdaderas necesidades del pueblo boliviano, pero principalmente al respeto constitucional y hacer prevalecer la economía jurídica vigente en el país. Permítame, por favor, el Tribunal Supremo Electoral va a sesionar en sala plena, adoptará sus decisiones y resoluciones con la mayoría absoluta de los vocales en ejercicio, por lo que el proceso de las elecciones primarias va a continuar sin necesidad de convocar a los vocales suplentes. El diputado Barral tenía observaciones sobre los 5 vocales que tomarán decisiones. Mire, me extraña primero que el senador Uriona apellida a la presidenta, senador. Sí. Segundo, venga a hablarnos de matrimonios cuando nuestra democracia está en peligro. Lamentablemente, si nosotros vemos la lista, te lo reitero, hemos sido parte de la comisión calificadora también. En este momento, el movimiento al socialismo, militantes del movimiento al socialismo, son la mayoría en el Tribunal Electoral. ¿Por qué está en peligro la democracia? Sabemos que la salida puede ser de índole personal, ha sido la de Exeni, que dijo que estaba enfermo, pero aquí en la carta de Katia Uriona hace saber claramente que hay conflictos dentro del Tribunal Electoral que no se pueden entender obviamente con los militantes del MAS, y si ellos quieren hacer alguna cosa legal, obviamente los otros van a salir en defensa del partido de gobierno. Lo preocupante es que se vienen decisiones muy complicadas, como ser
el respeto del voto al 21 de febrero, la inhabilitación del presidente Evo Morales el 8 de diciembre para las primarias, y eso ya sería de que el tribunal son los que han administrado el referéndum como el ente electoral, tienen que ser los que defiendan ese resultado. Él no ha ganado, y ese resultado se tiene que defender a través del tribunal electoral. Entonces entiendo yo que la señora Uriona ha visto muy complicado el tema de no permitir la repostulación de Evo Morales y mucho menos no respetar el voto de la gente, y por ahí viene el tema de la renuncia, ¿no? Algunos argumentan presiones del gobierno hacia el Tribunal Supremo Electoral. ¿Usted qué opina de ello? Si la fuente es críticas de la oposición, primero aclarar al diputado Barral, ¿qué es para usted democracia? Democracia es la que hoy vivimos, donde hay libertad de expresión, donde hay libertad de organización en la sociedad civil, libertades donde el ejercicio democrático se ejerce a diario, donde las instituciones establecidas por Constitución en un Estado de Derecho como la nuestra está totalmente vigente, los 5 órganos del Estado, más aún que los mismos han sido elegidos por el soberano, excepto el Tribunal Electoral, o el órgano electoral, ¿verdad? ¿Qué democracia? Lo contrario a la democracia es lo que hizo Banzer, lo que hicieron los gobiernos de facto militares, ¿sí? Eso eran antidemocráticos. Los famosos pactos por la democracia, donde eran gobierno con el 23-27% de la votación, ¿sí? Donde desconocían a la mayoría de las poblaciones. ¿Acaso la COP, los machos no marchaban todos los días en La Paz? Eso era realmente afectar derechos sindicales y del pueblo boliviano. Eso realmente era antidemocrático. Hoy por hoy, de ese Estado republicano al Estado plurinacional, hemos saltado ese salto cualitativo donde nuestras diferencias resolvemos en las urnas. Yo estoy de acuerdo, que no estoy de acuerdo con el presidente, pero ¿por qué tiene que decir que no hay democracia por simplemente intentar que vaya a la repostulación? Por favor, trataremos de que sea un diálogo para que no sean tan monólogos. Si hablamos un tema de democracia, querido senador, una de las muestras más claras en democracia son las urnas, lo acaba de decir. Y en las urnas la población le ha dicho no al presidente Morales. Ahí comienza el problema. Ahí es la presión al Tribunal Electoral para querer habilitar a un candidato que legalmente, democráticamente, les reitero, ha perdido en las urnas y que hoy a las patadas quieren sí o sí ser candidatos. Si usted me habla de democracia, respetemos pues el voto de la gente. El no respetar las urnas, el no respetar el voto de la gente, entiendo que es antidemocrático, y tienes razón, esos son de gobiernos dictadores y demás, ¿no? Simplemente recordar, y yo creo que se repetí muchas veces, inclusive en este programa, los resultados del 21 de febrero se están respetando. O sea, ¿dónde dice que no se respeta, compañero diputado? Los resultados del 21 de febrero, la Constitución no se ha modificado, menos el artículo 168. Por tanto, se está respetando a cabalidad los resultados del referéndum y el mandato del soberano, como corresponde a un gobierno democrático en un Estado de Derecho. Lo que pasa es que el diputado no va a entender, y no quieren entender los de la oposición, obviamente de manera premeditada, es que hubo un recurso abstracto de inconstitucionalidad, donde emerge una sentencia constitucional del diputado. Y quiere hacer una sentencia vinculante y de cumplimiento obligatorio. Le guste o no, esa sentencia lo debe cumplir los órganos del Estado, la población boliviana, inclusive usted y mi persona que siendo en asambleísta en ejercicio de momento, ¿verdad? Entonces acá no hay que se haya afectado o se haya desconocido el voto del soberano. Se está cumpliendo absolutamente en su cabalidad. Y es lo que lamentablemente la oposición tergiversa permanente en los medios de comunicación. Usted demuéstrame si se ha modificado la constitución política del Estado. Pero no puede ser que 6 personas tengan que decidir por más de la mitad de la población. Y mire esas 6 personas, perdón, senador, mire cómo han sido premiadas esas personas. El presidente del Tribunal Constitucional, don Rudy Flores, en una embajada con su esposa en la misma embajada, los dos con pega. ¿Usted cree que eso es transparente? Solo una pregunta, diputado. ¿Los magistrados del Tribunal Constitucional han modificado la Constitución? Le pregunto.
¿Han modificado la Constitución? No, pues cuando sacan pero respóndame. Están desconociendo el voto de la gente. No. ¿Han modificado la Constitución? Era necesario que... ¿Qué decía la pregunta? Simplemente respóndame. Los miembros del Tribunal Constitucional han modificado la Constitución Política del Estado. No, ustedes tenían que respetar lo que la gente ha dicho. Diga pues no. O sea, no han modificado. Pero ustedes no han respetado los votos del 21 de febrero. Diputado. Pero se ha respetado, tendría que respetarse, senador, si está hablando de democracia, el voto de la gente, no de 6 personas que ahora tienen pegas en el gobierno. O sea, dígame usted va a ser leal siempre con su partido, imposible va a decir no, y siempre le van a asegurar, aunque una embajada. Si esos 6 se han atribuido la voz del pueblo, que le ha dicho no a Evo Morales, y ahora tengan pegas muy buenas en el Estado, ahí está pues su premio. Ahora, ¿en dónde me puede decir que han sido transparentes los del Tribunal Constitucional? ¿Usted cree justo de que 6 personas se atribuyan la voz del pueblo porque son autoridades que los han elegido ustedes y digan no vale su votación? Le han dicho a Evo Morales que no puede ir a la elección, eso se tiene que respetar. Si no, ¿para qué se ha gastado tanta plata en un referéndum donde la gente ha ido a votar y perder su tiempo? Querido diputado, si vamos a hacer un diálogo, una conversación de sordos, no lo vamos a entender. Yo ya le dije en una instancia que los resultados del 21 de febrero se están respetando y se han respetado. No se ha modificado la Constitución, menos el artículo 168. Eso que quede claramente establecido. En segunda instancia, el Tribunal Constitucional no ha modificado la Constitución, compañero. Ha administrado los recursos constitucionales que en derecho asista a todo boliviano o boliviana, ya sea de manera natural o colectiva. En esta ocasión, el movimiento del socialismo ha activado un instrumento jurídico demandando un recurso de inconstitucionalidad y como respuesta, en jurisdicción y competencia de este órgano de Estado, sale una sentencia habilitando no solamente al presidente, compañero, ahí tampoco faltaba la verdad. ¿Quiénes son los que pero compañero, habilitando, compañero, habilitan a todos los bolivianos y bolivianas que hayan sido autoridad electa. Usted como diputado puede ser electo, el alcalde de Villa puede ser electo, los magistrados del órgano judicial pueden ser electos. Entonces constituye una jurisprudencia para todos los bolivianos y bolivianas. Y lamentablemente la oposición quiere hacer como solamente para el presidente y vicepresidente. ¿Qué ha dicho pero en el voto, ya, muy bien, dice que no ha modificado todo eso. Claro. Sabemos de dónde viene, de quiénes han sido los magistrados. Luego la consulta. ¿Qué ha dicho la gente en el voto? Más del 50% de la gente que ha dicho en el voto. Que no se modifique. Evo Morales no, pero ¿qué era la pregunta? Si podía ir a una repostulación. La gente ha dicho que no. Y ustedes lo han habilitado con 6 personas que son claramente del movimiento al socialismo. Obviamente no voy a morder la mano del que me da de comer. Y le he dado un nombre. Rudy Flores trabajando de embajador, la otra magistrada estando en el Ministerio de Minería. Eso no es democracia. Permítame, por favor. El Tribunal Supremo Electoral se queda con 5 vocales que forman el quórum para las primarias. Hay observaciones a los 5 vocales del Tribunal Supremo Electoral. Portal del Deber, por favor, para que grafiquemos el tema. El senador Ortiz dice, uno de los vocales que decidirá si Evo es candidato pintó paredes para el MAS. La pedimos, por favor, lo pido el portal. Se trata de Idelfonso Mamani, a quien acusan de hacer campaña el 2015 para el partido en función de gobierno. Lo vemos el portal, compartimos las imágenes y le pedimos su opinión. Pintando paredes para el MAS. Senador Chambi, ¿qué opina ustedes? Y sobrino del pastor Mamani, no el expresidente del Tribunal Supremo. A ver, diputado, si vamos a estigmatizar a medio mundo... Pero vea las fotos. No, pero a ver, si mostramos, a ver, digamos, a ver... de dónde tú vienes, ¿no? Han hecho tal vez peores cosas. En esta ocasión yo no quiero justificar. No sé si esto es cierto o no es cierto. Pero ahí está la foto. Pero se puede montar, de página 7, con el perdón de ese medio de comunicación, y también lo que es alguna vez diario ha sacado publicaciones realmente que no ha dejado la red. Yo, sin embargo... Él no lo ha negado, no lo ha negado. Perdón, discúlpeme. Y Alfonso no lo ha negado. Discúlpeme. Yo simplemente decir que ojalá que esta fuente sea realmente fidedigna. De ser así, pues si hay un compañero de alguna manera abrazó una ideología, ya podría ser de izquierda, de derecha, de centro, lo que fuese, ¿no? Y constitucionalmente se ha habilitado para poder hacer una carrera y haber concurrido en estas elecciones que eran altas autoridades del órgano electoral, y si está habilitado constitucionalmente y legalmente, ¿por qué negarlo? ¿Pero quiénes lo han elegido? Los 2/3 del MAS en el Congreso. Cuando denunciamos estas fotos, no es la única, hay como 5 fotografías y el señor Mamani no ha negado la veracidad. Y es malo que usted quiera tergiversar de alguna manera. No lo ha negado.
incluso lo que es sobrino de Pastor Mamani, el expresidente de la Corte Suprema. Ahora, cuando ya tienes, a ver, senador, no nos mentamos, lo mismo ha pasado con el fiscal, lo mismo ha pasado con las autoridades de justicia. La lista, ¿cómo era? Así, uniforme. Era una lista que les habían enviado por WhatsApp, por noticias, para que ustedes elijan los que tenían que elegirse. Ustedes los han elegido a ellos, porque tienen los 2/3. Obviamente no los tenemos que tragar porque han sido ganadores en las elecciones. Pero tampoco debemos que lamentablemente hoy el Tribunal Supremo Electoral se ha quedado con gente ligada al movimiento al socialismo y la democracia por eso está en peligro. ¿Podrían pensar en la reestructuración de la Corte Suprema Electoral? ¿Por qué? El órgano electoral es un órgano independiente, ¿sí? Y bueno, hay procedimientos para la misma. ¿Por la legitimidad en este caso, e institucionalidad? Pero se está procediendo conforme a Constitución. Si hay renuncia, la Asamblea Legislativa seguramente aceptará y posteriormente procederá, ¿no?, a sustituir por el siguiente que conforme a norma está habilitado. Supuestamente en este caso el señor Mamani que usted hace referencia, yo la verdad no lo conozco quién es, ¿no? Y si es ese, pues será ese señor que será seguramente habilitado como titular, o las que seguramente después de ellos también existen otros, ¿verdad? Entonces, acá tienen que marcarse conforme a procedimientos que rigen esta instancia del órgano electoral. Yo no hablaría de reestructuración porque eso no es una institución administrativa, para nada, o sea, ahí creo que estamos cesando en términos, de apreciación, ¿no? Senador, primero, el señor Ildefonso Mamani es actual vocal del Tribunal Electoral, no es suplente. Sí, no necesitan a los suplentes, tienen quórum con los 5. No se olvide, senador, que la anterior gestión a esta, donde estaban otros, no han terminado su gestión. Toditos han tenido que renunciar porque han empezado a salir fotos de Paredes, del vocal Paredes, en fiestas del movimiento al socialismo, los tweets de otra vocal que yo la denuncié y me denunció también, no han terminado su gestión. ¿Que no sería más bien más saludable y decir ya, mire, es pues muy mala señal que el presidente, la presidenta, el vicepresidente, uno de los más cercanos y creo de confianza, el mismo presidente, el señor Exeni, hayan renunciado? ¿No sería mejor modificar que se vayan todos? Y en el Congreso, usted sabe, cuando hacemos ese tipo de evaluaciones, hay gente que se ha sacado también nota. ¿Por qué no podemos reemplazar a esta gente y poner un nuevo tribunal electoral que podamos tener algo de confianza? Si no, ¿para qué vamos a ir a unas elecciones si vamos a tener al árbitro pateando para ustedes, o sea, jugando en favor de ustedes? No tiene pues valía, ahí no hay democracia, y le estoy asegurando, la mayoría en este momento en el Tribunal Supremo de Justicia, incluido esta persona que está pintando paredes para el MAS, son del movimiento al socialismo, así que no está garantizado el tema de las elecciones. Lo que está planteando el diputado es que existe una crisis en la nueva electoral. Ya hay crisis. Para mí, renuncias. Si acaba de decir que hay quórum en el órgano electoral. Pero quórum, ¿usted cree que quórum por 5 personas no tendría que ser más bien? Yo creía que, para que vea, yo frecuento mucho en instancias de órgano electoral, suscrito senador. Si algo tengo relación es porque hago una petición de informe escrito o algunos temas concretos. Yo, la verdad, no los conoce. No conozco, de verdad no conozco yo alguno que otro, porque eso han elegido en la comisión, donde ni siquiera me ha adscrito, ni a la comisión, ni a la elección del órgano electoral, ni del defensor del pueblo, ni este último del fiscal. Yo no me he adscrito precisamente para no involucrarme en el tema y mantenerme al margen totalmente. Y no los conozco, sinceramente. Ni siquiera conozco al mismo señor Lanchipa, quizá decirle, no lo conozco, personalmente no lo conozco. ¿No? ¿Quién es el señor? Entonces, en ese sentido, a ver, lo que está planteando el hermano es que hay una crisis en la hora electoral, ¿no? Yo al rato he pensado de repente que no hay, seguramente va a asumir un suplente, creía eso, ¿no? Probablemente ahí se podría interpretar de esta manera, pero habiendo quórum, ¿de qué estamos hablando? ¿No ve? Claro, la oposición va a querer cualquier justificativo para que se desestabilice y se rompa pues esta agenda o cronograma de actividades electorales que tenemos, las preliminares que probablemente, bueno, felizmente yo digo, han entendido los de la oposición que en democracia se resuelve en las urnas. Y hay candidatos que tenemos, Cárdenas que está en carrera en buena hora, Mesa que está en carrera en buena hora, Doria Medina que está en carrera en buena hora, ahora se suma Jaime Paz Zamora, excelente.
Entonces, de alguna manera, las elecciones previas que van a haber, o las primarias que va a haber en enero, se van a hacer un acto en un espíritu enteramente democrático como la que vive Bolivia, una democracia profunda. Donde no quiere ver esa realidad aquí nuestro hermano diputado, ¿verdad? No afecta lo que está ocurriendo en el Tribunal Supremo Electoral, para nada. No tendría que afectar para nada, Muy absolutamente nada. ¿Por qué tendría que hacerlo? ¿Para mí qué es? No, pues, a ver, estamos hablando de democracia y el Tribunal Electoral va a tomar grandes decisiones como el de hacer respetar el voto del 21, y lo insisto. Una sentencia constitucional. Bueno, ya, usted quiere siempre interponer, si para usted le parece mayoría el que 6 personas hayan decidido por más del 50% de la gente, a mí no me parece. Perdóname. Eso no es... Amílcar, perdóname, mira. En un Estado de Derecho, en democracia hay reglas de juego. Hay economía jurídica vigente en el país, procedimientos, garantías y derechos. Simplemente se ha activado aquello. En derecho. Dígame que... No iban a ser más sinceros de decir, ¿para qué vamos a gastar plata en un referéndum millones, hacer perder su domingo a una persona y su familia, vayan a votar, y para que activen ustedes lo que les conviene en la Constitución, para querer habilitar a un presidente que lamentablemente ustedes, me pareciera, que lo están obligando a que vaya de presidente? ¿Ha visto cómo está en este momento el presidente en tema de encuestas y demás? Deberían preocuparse de eso. Ahora usted habla de la oposición, nos decía, no tienen candidatos, no tienen nada. Ya han empezado a salir, han dicho que son viejos y demás, pero habíamos tenido candidatos. ¿Qué pasa si no va Evo Morales? Deme una sola opción en el MAS, una sola, que pueda hacer frente a unas elecciones nacionales. No existe, senador, y seamos sinceros, todos están tirados del saco del presidente Morales y por eso tienen miedo de perder la manera del poder. Simple. En el movimiento al socialismo tenemos realmente toda una generación de líderes. Nombres. Todos los ejecutivos de la CONACAM son líderes, los ejecutivos departamentales. Cada dirigente es un líder construido desde las bases, ¿no? Lo que pasa es que en el movimiento socialismo somos orgánicos, disciplinados, y cuando hay un proyecto político se hace en base a un liderazgo, se hace en base a un programa, ¿sí? Y nosotros tenemos eso. Nuestros líderes, nuestro presidente Evo, probablemente no sea para siempre, porque al final la vida humana tiene también pues su tiempo, ¿no? Y en su momento va a conocer los nuevos líderes que solamente va a emerger naturalmente. De momento, es nuestro presidente Evo, que va en el tren. Eso no está en debate. Y no nos pongan de que no tenga... Ahora en la oposición yo no cuestiono. Felizmente a veces mis compañeros han caído en esa error de cuestionar. Yo saludo más bien que estén en carrera electoral, les deseo el mejor de los éxitos. Solo pedir a todos ellos de que no entremos en guerra sucia. Ojalá sea un debate programático, ideológico, que no sea este de 21F. Al final de cuentas, a ver, ¿qué le teme, diputado? Nuestro presidente no está ipso facto electo, ratificado presidente. Va a pasar por una elección, va a pasar por el, ¿cómo se llama? Por la prueba más fuerte que tenemos todos, es las elecciones generales. Senador, y va a ser eso que va a definir. ¿Qué pasa? Si no están respetando el 21F, ¿qué nos garantiza que van a respetar si le ganamos a Evo Morales? ¿Cómo? ¿Qué nos garantiza que van a respetar? Ya te he dicho que el 21 se ha respetado, hermano. No hemos modificado la Constitución. Entonces no estaría yendo no hemos modificado la Constitución. No estaría yendo, no has respetado. Está yendo a través de una sentencia. ¿Qué dice la pregunta? ¿Qué dice la pregunta? No tendría que estar yendo. No te encasilles, hermano. Ahora, ¿qué nos garantiza que van a respetar los resultados? Yo tampoco soy abogado, pero he leído mucho al menos estos temas para entender. Se entiende que no lo eres, así que son dos cosas diferentes, Amílcar. No es necesario ser abogado para saber de democracia. Entonces, ubícate, hermano, te pido con todo respeto, hermano, es que no confundiremos al pueblo, a los televidentes. Bueno, la gente una cosa es referéndum, donde no se ha modificado, se respeta absolutamente la Constitución, y otra cosa es la sentencia constitucional, donde no se ha vulnerado ni la Constitución ni la economía jurídica vigente del país. Constitucionalmente, nuestro presidente y todas las autoridades electas al presente están habilitados, desde un alcalde, un concejal, pasando por un gobernador, todos, absolutamente. Por lo tanto, esa sentencia constitucional que usted dice, el Tribunal Constitucional, que no ha cambiado la Constitución, pero se ha hecho una sentencia como jurisprudencia, está en beneficio de todas las autoridades electas. Muchísimas gracias por acompañarnos. El Tribunal Supremo Electoral se queda con 5 vocales que forman el quórum para las primarias. Se fue un mes antes el vicepresidente José Luis Exeni, se fue hoy la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Katia Uriona. Muchas gracias a ambos. Vámonos a la pausa, enseguida regresamos. Buenas noticias desde el Hospital de Clínicas y también estamos ya con el abogado de la exfuncionaria del Banco Unión, que está presa hace más de un año. Ella fue la que alertó el millonario desfalco del Banco Unión. Tiene